¿Qué implica entonces? Instaurar esta idea de sobrevida en todas las personas portadoras. Valorar o entender que hay la posibilidad de que creamos que una persona ya está herida mortalmente, pero todavía hay un espacio temporal donde puedo ser agredido todavía. Y que la ley todavía me lo contempla para generar o continuar con esa defensa. Saludos, señores. Saludos. Lo agarraron comiendo, Murillo. A mí no, a Eric. Deme uno. Tenía... No, ya no hay, ya yo me comí los el otros. último. Ok, listo. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Venimos ahí con varios temitas que les vamos a estar anunciando a lo largo del episodio de hoy. Y hoy traemos un tema no menos interesante que todos los que hemos tenido, ¿verdad? Vamos a estar conversando un poquito sobre un concepto que muchas veces se utiliza tal vez de manera inclusive incorrecta, pero que vamos a intentar exponerlo de la manera más criolla posible y dentro del alcance de lo que el conocimiento nos permita, ¿verdad? Vamos a estar hablando del tema de la sobrevida. ¿Qué es en realidad la sobrevida? ¿Por qué es un tema importante conocer para las personas que son portadoras de arma de fuego, los que trabajan en seguridad en general y obviamente para las personas que se dedican en algún momento o en alguna índole en atención de emergencias? Don Esteban. Don Eduardo, don Eric, ¿cómo están? Sobrevida, sí, es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque hay que salirse un toquecito de esa mentalidad de Hollywood, ¿verdad? Lo que nos vende Hollywood de un disparo o dos disparos y hasta ahí llegó. O la típica frase de si no lo hace con 3 disparos ya no lo hizo, que a veces es muy común escuchar, ¿verdad? Entre la comunidad de portadores. Entonces es un tema muy interesante que nos ayuda inclusive a poner en retrospectiva conceptos muy populares. Llámese pensando, por ejemplo, hace una semana tuvimos el evento organizado por UCOPA, pero también por parte del podcast del tema del toilet drill y el concepto de la sobrevida pone muy ahí bajo la lupa ese tema del concepto del toilet drill, y ahora lo vamos a profundizar un poquitito más, pero es un tema muy interesante que siempre principalmente en este caso las personas que porten un arma para fines defensivos tienen que tener ahí presente, porque ignorar lo que puede suceder en las situaciones de cuando hay un caso con cierta sobrevida, pues puede pasar una factura complicada. Don Eric. Gracias. Ya vamos a ver algunos conceptos de qué se trata exactamente la sobrevida, qué es lo que comprende desde el punto de vista conceptual. Pero lo más importante, creo yo, el mensaje importante que debemos enviar en este capítulo es que después de haber de alguna forma impactado de forma defensiva a un agresor, existe cierto tiempo en el que eventualmente podríamos todavía ser agredidos, ¿verdad? La sobrevida, ya lo vamos a hablar, yo creo que puede generar una especie de vacío o un gris ahí que nos puede hacer bajar la guardia y que podría ser inclusive letal para nosotros. Sí, para efectos prácticos, ya vamos a empezar un poco con la parte de las definiciones y también los alcances, porque eso tiene obviamente toda una connotación muy técnica, y también a la vez muy amplia, porque se puede ver desde la parte legal, de nuevo, tocar de nuevo, como hemos hablado en otros episodios, la parte sin duda emocional o mental, la parte operativa como tal también. Pero lo que pasa es que hay algunos principios ahí técnicos que también hay que tomar en cuenta. Sobrevida. ¿Les parece si les dejo una definición?
Ok, dice que una definición clínica o más bien, perdón, un aspecto muy importante a tomar en cuenta, que lo vamos a desarrollar un poquito más acá, es el concepto del shock. ¿Ok? Entonces, la definición clínica de shock dice que es el estado de hipoperfusión tisular y aporte inadecuado de oxígeno, que puede llevar a la disfunción y al daño celular e incluso a la insuficiencia orgánica irreversible si no se trata. ¿Ok? Entonces, en español. Básicamente es un fallo del organismo, ¿ok? Por un inadecuado, ¿cómo se llama? Alimentación de oxígeno o de nutrientes. ¿Ok? Algo pasa en el organismo que comienza a fallar esa alimentación de oxígeno y la célula comienza a morir. ¿Por qué es importante definir eso? Porque al final de cuentas se dice que el shock es la antesala de la muerte. ¿Ok? Entonces, cuando una persona en realidad a lo que se le conoce como sobrevida, es una persona que ya posiblemente está herida de letalidad, pero que no cae ni fallece inmediatamente. Algo le permite en el cuerpo continuar ejecutando una acción, ya sea una agresión o si estaba intentando huir. Hay personas que van conduciendo, son heridas, lo hemos visto últimamente, ¿verdad? Lamentablemente en sicariatos, que llegan, les disparan, continúan manejando ciertos metros, cierta distancia y al poco tiempo pues fallecen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante definir esa parte del shock? Porque eso es como lo que nos va a hacer entender a nivel por lo menos del cuerpo qué es lo que en realidad está pasando. Entonces, básicamente, vamos a ver, ahí Murillo va a dejar unos videitos, ¿verdad? Pero estábamos conversando nosotros. Hace no mucho se dio un caso, por ejemplo, acá de un señor, de un finquero, acá en Costa Rica, ¿verdad? Que él estaba teniendo una confrontación con un vecino, según entiendo, y el otro sujeto saca un arma, le dispara, ¿verdad? Y él quedó todo grabado, quedó registrado en el video. Este terreno de aquí es de don inquilino. Tengo unas vacas aquí. Tengo unas vacas aquí. Camina, hijo de... Camina, hijo de... Vea que yo lo tiro, venga para acá. Camina, hijo Que se muera ahí, le quito este celular y estoy. Lo dejo. Ay, me mató. Ay, me... Me mató. Y esa persona tiene el chance de hablar. Inclusive dice, ¿verdad? Que, o sea, él ¿cómo se llama? Manifiesta que ya la otra persona pues lo ejecutó, lo mató, pero está hablando. Y uno diría, ¿cómo es posible que una persona que la hirieron de bala y se escuchan varias detonaciones, no las conté, cómo puede continuar? Y eso no es lo que nos venden en las películas, ¿cierto? Sí, ok, bueno, en ese video, que realmente lo que se percibe es donde la persona que está frente al que está grabando saca un arma de fuego y empieza a disparar. No se ve porque a partir de ahí la persona que graba lo que hace es correr, ¿verdad? Huye y se escuchan las detonaciones de fondo, ¿verdad? Al final sí se escucha que él dice me mató y hay unas palabras, pero sí transcurre un buen tiempo en todo ese lapso donde podríamos deducir que los que fueron de la cantidad de detonaciones que se escuchan ahí fueron impactos directamente hacia él. Por ahí leí algunos comentarios que también, porque el que va grabando también tiene arma de fuego. No sé si usted se acuerda, hay un cuadro donde se ve que el que graba también tenía un arma de fuego. Entonces al final no se sabe si todas las detonaciones eran del arma del otro o no, pero sí hubo bastantes disparos ahí lo que se escucha. Entonces es común, y no sé si ustedes han visto comentarios de este tipo cuando se dan videos así de alguien que le disparan y la persona sale corriendo y se escucha a la gente decir qué mala puntería, no lo pegó, qué mala puntería, le disparó 7 veces y no lo pegó. ¿Por qué? Porque se fue corriendo. Y la gente no entiende muy bien ese tema de la sobrevida, de que eso
perfectamente puede suceder si los impactos no llegan a tocar, en primer lugar, el tema de que alguien caiga inmediatamente. Estamos hablando, y Eduardo me corrige, que tiene más conocimientos médicos, de que ya toca algo a nivel del sistema nervioso, para que la persona caiga y colapse inmediatamente, como sí se ve en algunos videos que puede suceder. Pero ya para que una persona, si no impacta un sistema nervioso central, la persona, por temas, por ejemplo, de sangrado, tiene, dependiendo del tipo de sangrado, puede tener segundos hasta minutos de vida, ¿verdad? Donde sigue representando un peligro, donde sigue siendo una amenaza para uno, digamos, y es uno el que tiene que defenderse contra un agresor en esas condiciones. Sí, bueno, básicamente ahí, Murillo, y ahorita lo vamos a analizar un poquito desde la parte legal también con Eric, porque eso es interesantísimo. Como lo decís vos, analicemos qué es lo que la gente espera cuando hay detonaciones, cuando hay heridas de arma de fuego. Típicamente lo que nos venden en las películas es que la persona con un disparo cae por allá, ¿verdad? No sé si se acuerdan, a mí me causa mucha gracia y todo el tiempo lo disfruto, pero obviamente, digamos, lo fantasioso que es, los magníficos, ¿verdad? Volcaban vehículos con disparos. O sea, llegaba el punto en el que los carros se volcaban, ¿verdad? Por ese tipo de a final de cuentas, de disparos. No pasa así, y mucho depende de muchas cosas. Por ejemplo, un factor que influye mucho es el tema de la adrenalina, ¿ok? Obviamente, cuando nosotros estamos ante un riesgo, el cuerpo comienza a despertar ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Y lo que es la segregación de adrenalina a nivel del cuerpo te permite hacer cosas que típicamente la persona no haría. Una es precisamente estar herido y sí. Pero por más adrenalina que tenga una persona, va a depender mucho del lugar en el que se le pueda herir. Sí. Por ejemplo, si el impacto es en la cabeza directo, no sé, en la 100 o en algún lugar, por más adrenalina, es posible que no pueda continuar avanzando, por ejemplo. Y ahí hay un aspecto muy importante, Eric, que es incluso qué tipo de vida y preparación tenía esa persona. Porque, digamos, por eso se le mete tanta preparación a las unidades especiales, a este tipo de personas que están muy expuestas a sufrir heridas, ¿verdad? Porque a final de cuentas, lo que va a pasar con una herida, como decís vos, depende de la gravedad, pero en cualquier tipo de herida el cuerpo va a comenzar a activar sus mecanismos compensatorios. Si una persona no tiene capacidad de compensar lo que está faltando, ¿verdad?, pues obviamente más rápido va a caer. Entonces, por eso es que se busca que la persona llegue a un nivel óptimo de salud y que a partir de ahí entonces el cuerpo tenga la capacidad de compensar todavía más. A eso agréguele lo que estamos hablando, ¿verdad?, el tema de la adrenalina, y que hay heridas que por más preparación mental, física e incluso acceso a una primera intervención, inclusive avanzada, o sea, hay muy poco que hacer. Aquí el punto es que muchas personas, como dice Esteban, saben que tal vez ven el hilo de sangre o el charco de sangre y no se logran explicar por qué esa persona no cayó ahí, ¿verdad? Viéndolo desde las dos caras de la moneda, cuando atacan a alguien y cuando alguien se defendió, ¿verdad? Ahorita lo veíamos en el taller que se impartió el fin de semana, que muchas personas, o sea, de lo que se intenta también hacerles conciencia a la gente es que de nada te sirve a vos defenderte y herir de letalidad a una persona si lo que no lo hiciste fue caer. O sea, lo que uno necesita es que se detenga la agresión, no que horas después vaya a fallecer en otro lado o que siga la agresión y después caiga. No sé si ustedes se acuerdan una parte, por ejemplo, del video del BAC San José. Por ejemplo, fueron casos muy bonitos de análisis. Bonitos me refiero desde la parte, ¿verdad?, didáctica. El chavalo que andaba el chaleco, el señor, ¿verdad?, después de las heridas él cae a los pocos metros. O sea, fue muy rápido la sobrevida, muy corta la sobrevida que él tuvo, pero no pasó con los otros y tampoco pasó con los. En el caso, el tipo de herida que él tuvo, ¿verdad?, le permitió seguir combatiendo, ¿verdad? Pues gracias a Dios no fue mayor, ¿verdad? Pero entonces ahí, digamos, hay muchas cosas que sopesar: el tipo de herida, el tipo de arma, la preparación, el tipo de persona que tuvo la herida y hasta incluso la parte emocional.
Hay un video que Murillo tiene colgado en la primera línea de defensa, que hay un especialista que hablaba incluso de cómo la preparación mental de una persona que sabe, que es consciente, que está expuesta a sufrir una herida, le ayuda para precisamente salir, ¿verdad?, con bien, ¿verdad?, ante un enfrentamiento de estos. A una persona que no se lo espera y que posiblemente a nivel psicológico se pueda rendir de manera más fácil, ¿verdad? Sí, sí, hay varios factores o varios elementos ahí que juegan, ¿verdad? Pero como hemos visto, casos en los que con un disparo la persona pierde el conocimiento en el momento en que le entra el disparo, ¿verdad? Que creo que médicamente sí es posible. Hay personas que con varios impactos han podido caminar, avanzar, inclusive hasta defenderse, llegar a un hospital, manejar, etc. Entonces, sí tiene que ver mucho con la preparación de la persona, porque, Eduardo, imagínese usted que un día esté herido de bala y que usted se vea sangrando. O sea, usted tiene que prepararse psicológicamente para aceptar que está herido, pero para no entrar tal vez como en un pánico, porque el pánico podría hacer que usted, ¿verdad?, pierda el conocimiento o acelere más ese proceso. Y tiene mucho que ver el lugar de las eventuales heridas. Entonces, sí, es un poco complejo, ¿verdad? Es muy, muy difícil, digamos, de crear una regla exacta. Los gringos le llaman, bueno, al tema, por ejemplo, de lo que son heridas por armas de fuego, ellos dicen que hay heridas que son, dicen switchers o dimmers. O sea, un switch es un botonazo. Usted tira un botón, ¡pum!, se apagan las luces de un solo. Uh-huh. Y un dimmer, uno va apagando y va apagando y va apagando. Entonces, ellos usan mucho esa analogía para decir que en impactos, por ejemplo, de bala, hay switchers que es al sistema nervioso, por ejemplo, a nivel cerebral o algo, qué sé yo, a nivel cervical o algo así, donde pega, inmediatamente la persona cae y ya ahí no hay nada. Pero hablan de partes del cuerpo afectadas para determinar si uno u otro, porque aún así es difícil. Es que sí, pero es que, por ejemplo, a nivel, y igual me estoy metiendo en algo que no es mi área, ya Eduardo tal vez lo va a profundizar, pero a nivel, por ejemplo, de un switch, que es algo que como un botón, se toca y apaga. O sea, impacto, cae la persona inmediatamente y ya hasta ahí llegó. Estamos hablando de impactos al sistema nervioso central. Un dimmer, estamos hablando ya, por ejemplo, de un sangrado donde la persona se va apagando y se va apagando y se va apagando, pero durante todo ese proceso sigue siendo un peligro, sigue siendo una amenaza. Hay un caso, y también les voy a dejar el link ahí en la descripción del video porque es muy, muy interesante, de un oficial que se llama Tim Grammens, que tuvo una situación, un enfrentamiento contra un delincuente, lo iba persiguiendo el vehículo, en algún momento el delincuente sale del vehículo y empiezan en un enfrentamiento. El oficial impactó a esta persona 27 veces en zonas que se consideraron letales y el delincuente no caía. Y el delincuente le seguía disparando y el delincuente no caía. Con 9 milímetros. Con 45. Con calibre, si no me equivoco, era con calibre 45. Uh-huh. Porque parte de la anécdota es que después de esa situación, el oficial portaba como una cantidad limitada de calibre 45. Y después de eso pasó a portar 150 tiros de 9 milímetros. Porque se dio cuenta de que eso podía llegar a pasar. ¿En qué momento cayó la persona? Cuando logró impactarlo acá, en el puro centro. En un momento él narra que el delincuente se bajó o se asomó debajo del carro y él estaba debajo del carro y donde lo vio que se asomó, realizó los disparos y lo logró impactar acá, en el puro centro de la cabeza, y ahí fue donde ya la persona cayó. O sea, todos los disparos anteriores, 20 y resto de disparos anteriores en zonas que se consideran letales, pero no frenaron al delincuente, no lo frenaron y él siguió disparándole al oficial y era un vaivén de disparos. Es un relato súper interesante. Ahí les voy a dejar la descripción para que lo puedan ver, porque la forma en la que él narra y cuenta todo lo que sucedió en ese momento es increíble, porque ¿quién se va a imaginar 20 y resto de disparos en zonas letales y que la otra persona siga todavía disparándole de vuelta? Es increíble. Estar drogado o sumamente tomado, digamos, potencia sobre vida. De nuevo, depende. Como cualquier, ¿verdad?, medicamento, actúa diferente sobre cada organismo. Entonces hay personas a las que, depende del tipo de droga que consuman, ¿verdad?, les puede generar
una excitación, ¿verdad? Y que les dé esa calidad sobrehumana, incluso que muchos llaman, ¿verdad? O hay personas que más bien los deprime más rápido, ¿verdad? Tal vez no saben lo que está pasando. Sí, digamos, es que, vamos a ver, para darle un poquito tal vez no sé, de contextualización a la gente. Entendamos que sobrevida básicamente habla de un tema de tiempo. ¿Cuánto tiempo en realidad demora la persona en que ya fue herida de ¿Letal? muerte y va a caer? Básicamente eso es así, muy criollo. Entonces, ¿por qué definíamos ahora un poquito la parte de shock? Porque básicamente una persona que está herida de cualquier tipo, su organismo va a comenzar a detectarlo y a decir, bueno, ¿qué hacemos para subsanarlo, verdad? Cuando una persona entra en una etapa de shock, hay etapas de shock descompensatoria, ¿verdad? Que le secundan a la parte en la que todavía el cuerpo lo logra. En las primeras etapas, el cuerpo comienza a ver cómo hace, de dónde saca recurso, acelera el ritmo cardíaco, acelera la respiración, y él comienza a ver cómo hacemos para mantener el cuerpo todavía funcional. Pero es como una montaña rusa, va para arriba, comienza a subir todos los signos, ¿verdad? Y después comienzan a bajar. Y ya ahí es donde la persona, el cuerpo se comienza a apagar. Entonces, con respecto al tema de las drogas, hay drogas, Eric, que lo que hacen es, de nuevo, acelerar tú, ya de por sí, con solo el hecho del consumo, ¿verdad? Ya venía agitado y ya Correcto. venía... Y a eso súmele el tema de la droga, que es la adrenalina, ¿verdad? Y toda esa euforia, ¿verdad?, que trae a la persona. Por eso muchos delincuentes, ya como es bien sabido, antes de cometer un delito, consumen sustancias, ¿verdad? Para sentirse en ese estado que necesitan para lograrlo, ¿verdad? A nivel físico y emocional. Hay varios aspectos ahí que Murillo toca en cuanto a ese caso. Bueno, lo primero, que inclusive este oficial, él narra, ¿verdad?, que él incluso estaba dudando de si en realidad estaba impactando o no, porque él no tenía forma de darse cuenta, ¿verdad? Y que él mismo llegó a la conclusión que el disparo, o los disparos que necesitaba hacer, era ya a neutralizar casi que el 100% a la persona. No había más, él ya no tenía más camino para dónde tomárselo. Por recursos lo logró hacer, ¿verdad? Y que todavía tenía munición, o sea, todavía tenía, digamos, la habilidad de hacerlo. Si no me equivoco, él salió herido también, ¿verdad? Él estaba herido. Creo que sí, Sí. No me acuerdo muy bien. Ok, Si estaba herido. hay que retomar ahí esa parte del video. Entonces, Erika, lo que vos haces referencia, bueno, el condicionamiento de la persona, qué tan preparado está a nivel emocional y qué tipo de sustancias influyen. El tipo de herida, obviamente, ¿verdad? Tanto el mecanismo como qué tan grave fue la herida para que esa persona se apague lo más rápido posible. Ahora, con respecto a lo que decía Murillo, bueno, el sistema nervioso central, sí, es como lo que más rápido lo va a apagar a la persona, ¿verdad? Y para muestra un botón, un golpe muy fuerte en la cabeza, a una persona la neutraliza inmediatamente, sin necesidad que sea como tal una herida inclusive abierta, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de armas de fuego y pensamos que todo tiene que ser heridas abiertas. Bueno, no, un golpe muy fuerte, ¿verdad? Un accidente de tránsito y demás puede generar ese tipo de situaciones. Y con respecto a lo del tema de la pérdida de sangrados, de nuevo, si la persona está herida en un gran vaso que le haga perder gran volumen de sangre, entonces de nuevo lo que va a pasar es que básicamente pierde conductores de oxígeno a las células y se va a ir apagando. Han habido casos como este que les comentaba el BAC, que fue muy rápido, o sea, el señor cayó muy rápido porque fue muy cerca del corazón, las heridas, ¿verdad? Y a nivel pulmonar. Y también está la parte ventilatoria. Hay personas que sufren heridas, por ejemplo, en el tórax, que lo que les dificulta es ventilar bien. Comienza a generar, por ejemplo, neumotórax, ¿verdad? O incluso taponamiento cardíaco, y básicamente es que partes que no tienen que tener sangre se comienzan a llenar muy rápido, pulmones y otras partes del corazón, y esa gran pérdida de sangre les hace que la persona deje ventilar, paraliza el corazón y obviamente la persona cae. ¿Qué es el tema de toda esta parte? Que a final de cuentas en los videos lo que se ve es que hay alguien igual que todavía sigue acuchillando al otro. No sé si recuerdan el video que también teníamos por ahí para revisar, que fue lamentablemente el apuñalamiento que hubo en un tren a una muchacha ucraniana, si no me equivoco, fue Esteban. Esa persona, o sea, lamentablemente por el tipo de herida que tenía, había muy poco que hacer ahí, pero ella logró pedir ayuda y estuvo ahí, ¿verdad? Lo increíble de eso es que también la gente se paraliza y todos esos segundos son tiempo vital, ¿verdad? A final de cuentas no hubo casi que nada que hacer por la... Tal vez si algún pasajero hubiera tenido algo,
para generar la compresión y todo lo que hemos aprendido, se hubiera salvado. Ya, Eric, es que ya habría que ver ahí, digamos, en realidad el recurso que se tenía y qué tan grave era la herida, ¿verdad? Que fue en la Sí, aorta. fue una herida en el cuello muy... Pero es que fueron varias heridas, no fue solo una. Sí. El video, y es que el video, lamentablemente, las versiones que lo he encontrado está muy censurado, porque es un video muy crudo. Por ahí había visto uno sin censura, y se aprecia donde son varias estocadas, entonces, y al ratito donde ella se ve que ya cae, ya se ve la cantidad de sangre, y yo creo que a no ser que alguien tenga equipo ahí para atender eso y un conocimiento de los que pocas personas realmente tienen, yo no veo que alguien hubiera podido hacer algo por eso. Sí, fue muy rápido todo. Sí, ahí lamentablemente terminó pasando esa tragedia. Ahora, Eric, aquí hay algo importante de todo esto que estábamos intentando poner sobre la mesa. A nivel legal hay toda una discusión. Se le puede, como hemos hablado en otras ocasiones, se le puede disparar a una persona aunque ya lo hayas impactado. A veces a los jueces, ¿verdad? Ellos no son, pues no tienen que saberlo todo, pero hacerles ver en un proceso legal que esa persona, aunque yo ya le había dado 2 veces, continuó avanzando para atacarme. ¿Cómo funciona eso a nivel legal? La respuesta es súper sencilla. Si sigue representando una amenaza letal inclusive, ¿verdad? Podría ser, se habilita la legítima defensa. O sea, puede continuar ejerciendo el derecho a la defensa, en tanto siga siendo agresión. Ya después del cese de la agresión, ya no es defensa. Y recuerden, como lo hemos dicho, hay una línea súper delgada. Entonces, un escenario súper básico. Una persona viene con un cuchillo, por ejemplo, y le disparo. Estoy en un cuarto en mi casa, no tengo otra salida, yo tengo un arma, el agresor tiene un machete, un cuchillo, y le disparo 1 o 2 veces, cae, sale sangre, agarra el cuchillo y se levanta otra vez y me vuelve a acorralar, por decir algo. O sea, las condiciones se mantienen donde no parece haber otra posibilidad más que disparar. Otros 2 disparos, sigue caminando, 3, 4, 5, 6, hasta que cese el ataque. Entonces, mucho cuidado con eso, que es muy popular decir entre muchas personas, del ensañamiento, ¿verdad? Lo han escuchado. Muchas veces se asocia que si son más de 2, así, literalmente, yo lo he escuchado. Hay gente que lo dice así. Si son más de 2 disparos, ensañamiento, te vas para la cárcel. No. Sí, te lo enseñan como si fuera una receta que sí, 2 o ya 3, mucho. Pero no es así. Es en tanto la situación amerite una defensa de ese tipo. Y hemos visto casos donde personas han disparado y han gastado por completo el proveedor, el cargador, y no fue suficiente. Inclusive ocupaban más y nada de ensañamiento. Ahora, había una discusión hace muchos años, y esto nos lo enseñan en la universidad cuando estamos estudiando Derecho, y es el tema de establecer cuál fue, por ejemplo, la bala que mata, que le quita la vida a la persona. Entonces, por ponerles un ejemplo, el caso de Escazú. Vecino tiene su problema con otro vecino de la par, saca la pistola y le dispara 14 veces. Bueno, realmente fueron 15 veces. Entonces empieza el debate a nivel muy, muy, muy interno, jurídico, no el debate en redes sociales, sino algo jurídico muy especializado, de cuál fue la bala que le quita realmente la vida. Si fue la primera y todas las demás estuvieron de más, ¿verdad? O si fue la número 15 y era necesaria, ¿verdad? Sin cuestionar el fondo del asunto. Nada más porque es un ejemplo que todos vieron, una imagen, nada más como para hacer esa analogía. Y ahí empieza el debate jurídico. Entonces, si fue la primera, todas las demás no fueron exceso. No fue exceso porque no podés sobrematar a alguien que ya estaba muerto. Sí. Y si fue la última, tal vez no eran necesarias las otras. ¿Verdad? Empezamos en esa discusión, que no entremos en ese tema porque ya me imagino, ¿verdad?, todos los comentarios y todo. Pero por ahí anda la discusión. En tanto sea necesario, no se preocupen por la cantidad de municiones, disparos o las agresiones. Hay gente que se ha quedado sin munición y tiran el arma. Y ya tiraron el arma y el otro está herido
y parece que está agonizando, pero sigue caminando. Ahí va, cuchillo, piedra, el televisor, todo lo que sea necesario. Sin miedo a creer que estoy defendiéndome más o que hay un exceso en la defensa, que es otro concepto ahí que está inmerso. Por ahí anda la cosa. Muchachos, ¿qué les parece a ustedes si analizamos tal vez un poquito entonces, teniendo ahí algunos videos, cómo es que esperaría entonces o qué debería esperar uno y cuál es la mejor forma de prepararse? Haciendo la salvedad que obviamente nadie quiere estar en un escenario de esos, entendiendo que puede haber un agresor del cual yo me tenga que defender y que presente una condición de estas que estamos hablando, que ya se le impactó y todo y tenga sobrevida. ¿Cómo típicamente es ese modelo de entrenamiento que la gente va a un polígono, ¿verdad? Le dispara una silueta y cada 2 disparos se está parando a revisar si le dio o no le dio? De lo que más apunta Esteban Murillo, como bien dice, es que Hollywood nos vende a nosotros que también hay un disparo y sale ese montón de sangre y automáticamente me di cuenta que le di. Y los videos reales muestran que no, que hay heridas y que el agresor continúa avanzando, sigue disparando, sigue con el cuchillo, e incluso la persona que se está defendiendo no sabe si de verdad le está dando o no le está dando. Sí, más si es de noche, etc. Podríamos, vamos a ver, me lo acabo de inventar. Podríamos clasificar en ese escenario de defensa 2 tipos de sobrevida. Uno, donde sigue avanzando la persona agresora, y otro donde tal vez cae, cesa por un momento, pero sigue vivo. Sí. O sea, a la hora de entrenar. 2 contextos diferentes podría ser. Ok, te entiendo. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí mucho, entonces entra a jugar, por ejemplo, los escenarios, ¿verdad? Por darte un ejemplo, Eric, hablando un poquito de entrenamientos. Por ejemplo, digamos, hay dentro de la doctrina de algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de Israel. Israel tiene algo que mucha gente cuestiona, ¿verdad? Digamos, a la hora que se enseñan técnicas y tácticas a nivel de intervenciones, por ejemplo, ellos a nivel militar enseñan lo que es el tiro de gracia, ¿verdad? Porque tienen que asegurar que tienen que neutralizar ese objetivo. Porque a final de cuentas, con el tipo de escenarios con el que ellos se rodean, es que si yo le disparo a alguien, estamos hablando de un operador, ¿verdad? A ese nivel. Si el operador le dispara a alguien y ese otro cae, no necesariamente deja de ser una amenaza. Estamos hablando de otro contexto, ¿verdad? Pero estás hablando tal vez de un contexto militar. Sí, y digamos, y vea lo curioso, Eric, porque también eso se traslada a nivel civil, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué tipo de amenazas? Es correcto. Y terroristas. Ajá, es correcto, que ellos lo que hacen es inmolarse, ¿cierto? Hablemos ya trayéndolo a nuestra realidad, de qué es lo más que yo podría esperar que se esté haciendo y que esté esperando a que lo auxilien, o ahora sí hacerse él más bien la víctima, o incluso estar esperando la oportunidad para seguir agrediéndome, ¿cierto? Esos serían como los escenarios que yo puedo visualizar en la realidad en la que pero nosotros sí sientes que calza en esa sobrevida. Sí, ahora, y se la complico más, entonces sobrevida significa que ya de fijo va a morir. Sí, digamos, ya estamos hablando del tiempo que comienza a correr, ¿verdad? Pero de fijo va a morir. Posiblemente. Aunque llegue la atención, etcétera, etcétera. Sí, ya sean segundos, minutos o horas, ya la persona estaría de letalidad. Y es que sin salirme del tema, o sea, sigamos con el tema, pero saliendo del tema defensivos, o sea, gente que en accidentes, que le quita y le arranca las piernas y sigue hablando y hablando tranquilamente y saliendo la sangre. Un día vi uno de un accidente en moto donde pegó contra una cerca de alambre de púas y le arrancó por completo la cara. O sea, la cara quedó guindando y seguía caminando. Pero eso no es sobrevida porque al fin y al cabo no murieron. Ok. Claro, lo que le permitía a él obviamente es, a final de cuentas, todo lo que hablábamos ahora, todo el mecanismo compensatorio, la adrenalina y ver si incluso la persona había consumido o no alguna sustancia, ¿verdad? A final de cuentas en eso se define. Y hasta que la persona no muere no podemos entonces hablar de si hubo o no hubo esa sobrevida, ¿verdad? Como decís vos, interesante verlo a nivel forense legal, de decir cuál fue en realidad la herida que le provocó la muerte. En un accidente habrán múltiples mecanismos de trauma, no solamente necesariamente el golpe, ¿verdad? Que sufrió con el volante o si salió expulsado por la moto.
Entonces, y Esteban, ¿a vos qué te parece esa parte del entrenamiento? Porque típicamente a la gente, este concepto como tal en entrenamiento Nunca. no se asocia. Nunca. O sea, no se le dice, mae, mira, vos puedes esperar que el otro mae siga. Inclusive, y por eso era que al principio hacía mención del tema del toilet drill, porque ¿qué es lo que nos dice el toilet drill? O la idea algunos le dicen la regla del toilet, que nos dice que un agresor puede recorrer 1.5 segundos una distancia de 6.4 metros con arma blanca. Entonces, el concepto es que uno lo que tiene tiempo para reaccionar es 1.5 segundos, pero no habla de sobrevida. No habla de que, ok, tal vez usted logra ser súper rápido en su desenfunde. Un desenfunde de 1.5 segundos desde Puerto Oculto a una persona que viene corriendo, avanzando, se las trae, ¿verdad? Yo creo que es un desenfunde muy, muy rápido, pero digamos que por entrenamiento se logra 1.5 segundos a una persona que viene avanzando, una silueta, digamos, en temas de polígono que viene avanzando, y la gente muchas veces mide solo eso, 1.5, listo, chivísima, estoy dentro de lo que dice el concepto, pero ¿y la sobrevida? Porque es muy probable que esa persona sigue avanzando, no es que va a caer en el primer disparo. Si esa persona sigue avanzando después de ese primer disparo y la tengo encima, voy a tener un atacante ya encima mío, probablemente agarrándome, o probablemente ya nos fuimos al piso contra un atacante con cuchillo, que es el peor lugar donde uno quiere estar, contra un atacante con cuchillo. Entonces es un concepto que es importante para sacarlo un poquito a uno de ese cuadro de el primer disparo, de cuánto dura en el desenfunde, sino pensar un poquitito más, y por ahí también vamos al tema de que hay que entrenar, por ejemplo, moviéndose, no quedarse estático, porque es probable que si alguien avanza contra mí y le disparo, logro impactarlo, pero si ese disparo o esa persona todavía tiene sobrevida, yo no me puedo quedar ahí, tengo que moverme, porque esa persona la voy a tener encima mío en cualquier momento. Entonces son temas que hay que entender a la hora de, por ejemplo, planear un rato en el polígono, saber que no puedo ir ahí y disparar y solo medir el primer disparo estático contra una silueta, porque en la vida real no pasa así. Es muy inusual que en la vida real suceda a como practica la gente en el polígono estático, una silueta, primer disparo y listo. Pero entonces, si le hacemos saber a la gente la existencia de la sobrevida y se les mete el chip de la sobrevida, entonces es necesario que entrenen cuando hagan ese desenfunde 5 disparos. Es que qué difícil es cuantificar cuántos disparos, porque no sabemos cuántos disparos van a ser necesarios. Por ponerle un ejemplo, o que vaya todo el magazine. Sí, o sea, yo lo que diría es que es importante que la gente entienda, que se salgan de ese cuadro de pensar de medir ese primer disparo nada más, o de medir esos primeros 2 disparos nada más, y que se salgan de ese cuadrito donde se paran a disparar contra una silueta. Para, por lo menos, es muy difícil entrenar, digamos, pensando en que el agresor tenga sobrevida, pero por lo menos para aumentar las probabilidades de uno de poder seguir repeliendo el ataque si hay sobrevida. Entonces, ¿cómo? Me muevo, me desplazo, me corro, camino, es un movimiento rápido para moverme, para lo que se conoce salirse de la X rápido. Todo eso son cosas que uno puede practicar en polígono, y uno puede trabajar, qué sé yo, doble tap y luego 3 disparos, luego 4 disparos. Hay diferentes formas de que uno pueda entrenar para decir, bueno, si hubiera una situación en la que el agresor tiene sobrevida, por lo menos tengo todavía cierta ventaja si hago esto. Por ejemplo, el simple hecho de moverse, por decir algo, de no quedarse estático. Ya con eso ya uno lleva un poquito de ventaja ante un agresor con sobrevida, me parece. No sé cómo lo ve Eduardo. Yo digo, Eric, que también incluso la diferencia de cuántos disparos estás dispuesto vos a ejecutar y para lo que te preparas con elementos, que es la otra cara de la moneda que estamos precisamente ahorita hablando. O sea, tanto entender ese concepto me ayuda a mí para saber qué esperar del agresor, como yo cómo prepararme para neutralizar, si se quiere ver esa sobrevida, ¿verdad? En escenarios lamentablemente donde está en juego la vida. Por ejemplo, el tipo de munición. Por eso el tipo de munición es importante, ¿verdad? Conocer qué tipo de munición porto yo.
no va a ser lo mismo, ¿verdad? Esperar el comportamiento a nivel fisiológico de la persona con X o Y munición, mi calibre, la cantidad de munición que yo porto, el tipo de arma, no es lo mismo un arma compacta que una subcompacta, y obviamente conocer y ser consciente cuántas municiones porto yo en el cargador. Es que a veces todo esto para nosotros puede ser tal vez incluso muy lógico, pero o sea, por algo estamos comentando estos temas. Hay personas que no se preocupan por rotar la munición, tienen 3, 4, 5 años y portan la misma munición. O sea, el día que les toque hacer el primero, no saben si en el tercero va a fallar. No conocemos si en realidad mis cargadores son de portación y por allá los pruebo, pero no son los que utilizo para entrenar, ¿verdad? Porque también hasta en eso hay que tener cuidado. Entonces, todas esas cositas yo creo que suman, son como, digamos que microseguros que uno se va poniendo por encima para que cuando en realidad toque ese escenario que nunca quiere estar ahí, de minimizar la posibilidad de que tengas más bien que hacer un exceso, como decís vos, ¿verdad? Lamentablemente, por ejemplo, el tema de la precisión, Eric, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que va al polígono y se preocupa en eso, en estar pegando ahí, pero bien lo suma Murillo, muy pocos se entrenan moviéndose. Ya el movimiento te va a generar a vos todo un cambio del panorama. Ya usted no sabe si va a pegar o no va a pegar. Entonces de nada te sirve tampoco andar la mejor munición y un montón de tiros si no te estás midiendo vos de qué es lo que vos estás disparando. Entonces yo creo que son varios aspectos. Yo quiero sumarle también a, por ejemplo, el escenario que nosotros hicimos en polígonos. ¿Recuerdan el episodio que tuvimos en polígono de entrenar con camisetas en la silueta? Eso es un aspecto psicológico que te ayuda a vos a no esperar y estar constantemente evaluando ahí si estoy pegando o no, porque todos tenemos ese sesgo. Terminamos de disparar y lo primero que estamos viendo es correcto. Le comentamos a los participantes del taller ese síndrome de polígono que se da. ¿Qué es? Yo disparo y lo que quiero es ver dónde pegué y a partir de ahí es bajar mi arma y enfundarla de una vez. Sí, lo más importante es ver dónde pegué y lo demás pasa a segundo plano y hasta se olvida. Y después, y ya yo inclusive ya no me preocupé por, o sea, en el mejor de los casos, la gente más entrenada despeja su arma y la seguridad del arma, pero de una vez para la fonda. Eric, y hemos visto escenarios en los que, como vos mismo lo apuntabas ahora, o sea, hay gente que termina tirando la pistola. Porque no se prepararon emocionalmente para lo que es ver a alguien al que se supone que le estás hiriendo y se cae, porque en el polígono estamos acostumbrados a que con eso basta. Entonces creo que ahí es donde deberíamos ampliar, tal vez no disparar todos mis entrenamientos, desenfundar y disparar 6 porque hay sobrevida, sino entonces tal vez mejorar el hecho de disparar 1 o 2 dependiendo del escenario, la dinámica, pero todavía mantener como la guardia, como esa sensación de por si hay que volver a disparar. Claro. Y ya obligatorio todos hacer eso porque existe la posibilidad de una sobrevida. Claro, totalmente. Entonces olvidémonos de disparar en funde. Para mí no, o sea, en un escenario por lo menos defensivo, no. O sea, me lo podrán justificar deportivo. ¿Y cuándo guardamos el arma? Cuando usted ya considere, o sea, cuando el análisis de la situación le permita hacerlo. Por ejemplo, esto no es, nosotros no estamos inventando aquí la pomada canaria. ¿Qué se enseña por parte, digamos, de operadores, verdad? Disparo, ¿verdad? Doble imagen. Checo mi arma, porque también, si la tengo que volver a usar, no sé cuál es la condición que tenga. Y a partir de ahí, de nuevo, escaneo. O sea, es que son paso a paso que no estamos inventando el hilo negro. Entonces, ¿qué te permite vos esa serie de pasos? Ya usted, desde que decidió desenfundar, disparó y con su doble imagen usted le permite saber qué es lo que usted tiene todavía al frente de su cañón. Cuando usted checó su arma, usted le permite saber en qué condición de combate sigue usted. Y a la hora de usted escanear, está buscando en su entorno más riesgos. Ya evaluaste la amenaza y estás buscando más riesgos. Y a partir de ahí, entonces, usted decide qué hace con su arma. De nuevo, a mí esa situación del oficial del BAC, conversando con él, nos decía, es que yo me acuerdo, dice, que yo estaba herido y llegó otro oficial de seguridad, ¿verdad? No recuerdo si fue de ahí, el centro comercial, y le dijo, mira, todavía tenés el arma. Y él lo que se preocupaba en ese momento que cayó en cuenta fue si el arma la tenía o no la tenía funcional por cualquier cosa que pasara. Claro, hagamos el análisis. Venía de enfrentarse con 3 personas de las cuales él ni siquiera esperaba que la primera fuera el agresor y aparecieron 2 más.
Si en el video se ve y él... Que hoy él le cuenta- vuela al oficial también lo mata. Sí, y él cuenta la anécdota que cuando uno de los agresores estaba encima de él pensaba que era que se estaba metiendo para que no le disparara al otro. O sea, que era como alguien intermediando. Y a final de cuentas terminó El siendo... agresor. Es correcto, terminó siendo... El hijo. Es correcto. Entonces, Y bueno... gracias a Dios no Ajá. estaba armado. No, y que no se animó a ir por el arma porque recuerden que a este Cayó. señor se le cayó el arma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Eric, es que hay una serie de pasos comprobados que eso se genera, es doctrina. Claro. ¿Cuántas personas no tuvieron que lamentablemente perder, verdad, un combate por ese tipo de cosas? Ahora, yo la pregunta que hago es, ¿por qué seguimos entonces con ese entrenamiento? No es el tema de hoy, pero hablando de esto, trayéndolo a colación, disparo, pum, pum, lo que me interesa es verificar y después de ahí lo que me interesa es guardar el arma. Creo que estamos fallando totalmente en ese modelo de entrenamiento. A nivel policial sí se le da énfasis mucho el no guardar el arma hasta asegurar, pero recordemos que a nivel policial a veces andan en binomios o andan varios, entonces mientras uno está escaneando, como dice usted, el otro está verificando, tienen ventaja, pero y estando solo también es complicado, ¿verdad? Más complicado. Claro, y ahí digamos ya estamos hilando todavía más fino, porque por ejemplo en los talleres defensivos que se muestra cuál es la forma adecuada de retención del arma. Entonces ahora sí tiene un porqué el programa está estructurado de esa forma. Porque obviamente un civil, imaginémonos, no sé, se les habla en los talleres, imagínese lo que es usted un agresor que le tocó esos famosos angelitos, ¿verdad? Que ya cuando está herido es la víctima. El entorno, la presión. ¿Qué pasa si llega alguien y de verdad te quiere desarmar? Como vos decís, hay que evaluar esos escenarios. Y ojo, Eric, que no es la primera vez, ¿verdad? Que más bien incluso el binomio policial lo deja tirado. Lo deja ejemplo, solo. se utilizó ahorita para el taller, que fue muy reciente ese video en Colombia. No sé si ustedes lo vieron. Sí, lo dejaron solo. Totalmente, o sea, casi que los mata a los dos, ¿verdad? A un final de cuentas de ahí fue lamentable esa actuación. El punto ahí es que yo creo, Eric, que sí hay cosas que mejorar a nivel de entrenamiento civil desde el aspecto defensivo. Yo creo que hay muchas formas de entrenarse que te pueden ir mejorando cada uno de los aspectos, pero en esta parte defensiva, si hablamos poniendo así sobre la mesa el tema de la sobrevida de un agresor con cuchillo, arma de fuego, sigue siendo una amenaza hasta que prácticamente o una de dos, o caiga o ya incluso no tenga el arma con qué continuar. Y ojo, que ha pasado también en el que la sobrevida se da de una persona desarmada que corre hacia el que dispara, ¿verdad? Y lo logra desarmar. Entonces ese tipo de casos pues es interesante, ¿verdad? No sé, dejárselos ahí de análisis a la gente para ver cómo podemos proponer que se mejoren los entrenamientos. Hay un video, yo creo que Eric se va a acordar, de un oficial del OIJ, estaba en su tiempo libre, que llega a una pulpería, no sé si usted se acuerda, sí, claro. Que hay un asaltante, hay un tipo asaltando dentro de la pulpería, llega el oficial, el video enfoca como la puerta de la pulpería donde entra el oficial, y el oficial le apunta, el tipo se vuelve, el oficial le deja ir todo el cargador del arma a una distancia de que pueden haber sido unos 3-4 metros. Súper cerca. Sí. Súper cerca. Se queda sin munición y el oficial dice, no, aquí nada. Y se da la vuelta y pega carrera. Yo lo tengo ese video. Viera lo que me costó encontrarlo, pero lo encontré. Ahí lo voy a poner. Pega carrera y después el asaltante se va detrás de él y se pierden ya de la toma. Ya no se ve qué fue lo que pasó. Al final sí murió. Sí, al final sí lo mató, pero yo me acuerdo como la gente se burlaba del oficial y decían, qué inútil, no lo pegó, estaba a la pura par, le descargó el cargador, no lo pegó ni una sola vez. No, lo pegó, probablemente le pegó, si no todos, la mayoría de los tiros, pero la sobrevida de esa persona le permitió darse la vuelta ya cuando el oficial se había quedado sin munición y avanzar hacia el oficial, y lo que el otro hizo fue darse media vuelta y pegar ¿con qué carrera. andaba? Yo no he visto ese video. No armado. se percibe si andaba armado o no. Es que creo que en llegó el video como no se así, percibe. nada más como... No se ve en el video. Se ve que está saltando, se ve que el oficial le dispara y después donde se queda sin munición da media vuelta y pega carrera y el asaltante se va detrás de él. Pero yo me acuerdo cómo la gente se reía de eso diciendo que chapa, no lo pegó, porque esa noción que tiene la gente de que impactos de bala quiere decir cae inmediatamente. Y no, esa persona Sí, que siguió son un siendo... apagador, que son una herida. Otro buen video es el de el Súper. El de Moravia. Irazú. Ajá, Moravia. Súper Irazú. Ajá, La sobrevida que tuvo el asaltante. Recuerden que al iraní, dueño del Súper, disparó 15 tiros
y le tiró todavía el arma y fue hasta que un empleado llegó y con una botella, creo que de cacique, se la reventó en la cabeza y ahí murió. Y ya teniendo varios impactos. Lo mató el del cacicazo. Lo mató el Lo mató el cacicazo. cacicazo. Por eso no tomen. Y el video está ahí donde se puede ver varias veces los impactos del asaltante con un casco y toda la cosa. Cae, hace a levantarse, agarrar el arma, le vuelven a disparar, cae, hace a levantarse otra vez, ya no tiene munición, le tira el arma y donde llega el empleado y le revienta una botella. Sí, sí. Hay un Ese montón también. de ejemplos de lo peligrosa que puede ser la sobrevida, ¿verdad? Claro. Si uno no lo tiene, no Sí, lo tiene yo, presente. yo quiero también apuntar algo. Bueno, ya lo vimos un poquito desde la parte legal, un poquito ahí desde la parte de conceptos a nivel emocional. Es muy difícil porque, bueno, gracias a Dios, ninguno de los tres hemos tenido que estar tal vez en una situación tan crítica, ¿verdad? Nosotros en sobrevida, Sí, y también no el malo. ahí, digamos, yo no quiero ponerme a pensar qué sería estar en cualquiera de los dos escenarios. O sea, a final de cuentas, saber que posiblemente estás herido, y aquí no quiero meterle yo traumas a nadie, ¿verdad? Pero no sabes ni la gravedad de la herida que tenés. Por lo general, todo el mundo, obviamente, pues siente miedo. Las personas que han sufrido heridas, que lo comentan, ¿verdad? No saben qué esperar. Pero, y esa parte de cuando sos vos el que herís a alguien y no sabes si de verdad le estás dando. O sea, a veces ese entrenamiento también, y vuelvo al entrenamiento porque es que yo creo que es como Sí, la base de todo. Sí, a veces hay que someter un poquito de estrés a la gente para el entrenamiento. Es increíble ver cómo la gente se paraliza, por ejemplo, con una malfunción. Porque venimos adoctrinados de que lo primero que tengo que hacer es parar. Bueno, está bien por un tema de seguridad, levanto la mano y así sea en el desarrollo de un escenario. Levantando la mano en medio tiroteo. Sí, o sea, la gente se... ¿Qué puede pasar? Se chipea. Puede pasar, sí, es que la gente la se mente se precondiciona bloquea. a eso. Sí, a nivel emocional yo creo que todavía es muchísimo más complicado, ¿verdad? Más aún para ella y para el civil que no se dedica necesariamente a un ambiente hostil, ¿verdad? O sea, no va a estar acostumbrado a un tiroteo y demás. Pero, ¿qué les parece a ustedes la importancia y el peso que tiene eso a nivel emocional? Eso del tema de generar estrés, por ejemplo, en polígono, a veces uno nota y lo hemos visto a veces en talleres, por ejemplo, que se hace, por ejemplo, unos disparos con calma, de parámetro para ver cómo está la persona, y vos los ves y la empuñadura perfecta, se paran perfecto, disparo, pa, y al momento en que se les mete un poquito de estrés, la empuñadura, como que si nunca en la vida hubieran sabido empuñar, se pierde la empuñadura, o agarran el arma aquí, o cruzan los dedos ahí. Todo eso lo genera el estrés, y no solo lo genera el estrés, sino es la falta de regularmente practicar bajo algún tipo de estrés, porque si la persona es regular, practica generándose algún tipo de estrés o aumentar un toque, el ritmo cardíaco y todo eso, eventualmente pues ya bajo esas condiciones igual va a poder empuñar bien y hacer los pasos y todo lo que tenga que hacer bien. Pero es común ver como a alguien se le desacomoda algo tan sencillo como la empuñadura al momento en el que se le mete un poquitito de estrés. Es interesante. Y sí, el tema emocional debe ser complicado, ¿verdad? Ver que estás haciendo disparos, que estás casi seguro que los disparos son efectivos, y ver que el agresor todavía no cae o sigue siendo un peligro. Me parece que debe ser muy, muy... no sé ni cuál es la palabra, pero frustrante. Debe ser frustrante y de terror, desesperación, el verse en una situación donde uno sabe que está haciendo lo que tiene que hacer y no cae el agresor. Y hay gente que porta revólver. Imagínense. Sí, Ese es otro tema, ¿no? Tiene su contexto también, pero ya eso es otro tema. Ya ahí sí nos vamos a meter en otro episodio y ya nos van a tirar ahí. Pero es interesante. El caso, por ejemplo, del asunto del caso de David, por ejemplo, que el David logró impactar al delincuente en un tiro aquí en el puro centro del pecho. Y esa persona se bajó del bus, recorrió 400 metros y cayó con un solo impacto. Y el impacto fue, si no me equivoco, se impactó corazón o algún vaso principal,
pero 400 metros recorrió esa persona hasta que finalmente cayó. Y esa persona salió corriendo. Ya ahí sí, tal vez hay unos temas ahí que tal vez no me puedo meter, pero salió corriendo porque el arma ya no funcionaba. Eso es lo que voy a decir. Si a esa persona le hubiera seguido funcionando el arma, probablemente hubiera podido hacer contra David los 7, 8 disparos que tenía ahí todavía en el arma. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado en una situación en la que si esa persona hubiera podido seguir disparando, si recorrió 400 metros, perfectamente pudo haber seguido disparando 6, 8 veces y hubiera impactado más veces a David o inclusive a las otras personas que estaban ahí detrás de él. Sí, importantísimo. Yo creo que el mensaje de hoy es que, como decía Eduardo, tenemos que incluir el concepto sobre vida, la posibilidad en nuestros entrenamientos. ¿Y qué implica eso? En los entrenamientos y en la decisión del equipo que vamos a aportar. Exacto, eso iba a decir, porque si existe la posibilidad de sobrevida, tal vez no es suficiente con un cargador, podría ser, con el cargador que andemos y empecemos a valorar la posibilidad de otro cargador, podría ser, o no sé, tal vez me etiquetan de exagerado, pero el hecho de empezar a integrar la posibilidad de sobrevida en todos los entrenamientos va a ver que les cambia todo lo que han hecho toda la vida. Sí, yo creo que al final de cuentas, en temas de munición, yo ahí sí me caso con algo muy cuadrado, que siempre más es mejor. O sea, al final de cuentas... Sí, pero es que la discusión es que es incómodo, ¿verdad? Sí, bueno, y ya ahí entran muchos temas de ¿cómo se llama? De portabilidad. Sí, de hábitos y demás. Incómodo, no sé, incómodo llevarlo, dice usted, portarlo. No sé. Sí, bueno, es que hay personas que de todo, ¿verdad? Les estorba hasta tal vez el reloj. ¿Está bien? Yo creo que ahí hacer énfasis tal vez en un concepto que proponemos en los entrenamientos que ahí se imparte, que es la triada de eficiencia, que es entonces buscar fortalecer esos 3 pilares, la parte del conocimiento, ¿verdad? La parte de la destreza y la parte del recurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, seamos honestos, típicamente todos los talleres están dedicados a que usted haga el gesto del disparo como tal. O sea, en realidad no hay ni una preparación de una antesala al disparo, ni un post disparo. O sea, todo está en que usted haga el disparo lo más rápido posible y después de ahí todo queda en el limbo. ¿Sí me explico? O sea, no hay ni esa preparación de cuando no hay que disparar, porque ante un escenario, digamos, muy cercano, difícilmente se va a tener chance de sacar el arma. Y después, si logré disparar, ¿qué hago? Entonces, para mí, en el tema del tipo de talleres al que se busca preparar al civil, por lo menos aquí en el país, creo que tiene que cambiar un poco. En la parte del entrenamiento, también, y ahí está en manos de la persona. Ya es un tema de repetir y repetir, para ver cómo le va. Y en el tema del recurso, vean ustedes algo muy curioso. Mucha gente que tal vez a veces llega a los talleres de control de sangrado le dice a uno, mira, pero es que, vea, yo por ejemplo tengo una condición, personas que son anticoaguladas. Entonces ese tipo de gente tiene que preocuparse por portar como mínimo un apósito hemostático, porque sí, eso es lo único que le va a dar es esa ventaja poquita más de la desventaja que ya lleva sobre otra gente. Y que va a ser una cosa más en el bolso, una cosa más en el canguro, y lamentablemente así tiene así lamentablemente es la realidad. Entonces, lo que apuntamos con este tipo de temas es precisamente que la gente misma desde su interior comience a hacer su análisis de decir, mira, bueno, yo siento que por lo que se expone hay que mejorar en esto o lo otro, o si siente que están bien, pues genial, ¿verdad? Que continúen así, que lo sigan mejorando. Sí, y yo les recomendaría que estudien sobre esto, sobre la sobrevida. No que no, obviamente ya muchas veces lo hemos dicho, no somos los dueños de la verdad y no pretendemos saberlo todo, para nada, totalmente, más bien lo contrario, pero que no se queden con esto, que lo estudien y, no sé ustedes, pero a mí de lo que más me ayuda a aprender de estos temas es ver videos para entender cuál es la realidad de lo que puede uno enfrentar en la calle. Los videos, ahora tenemos el lujo de la tecnología donde podemos ver lo que vivieron otras personas
que ya estuvieron ahí y ver cómo realmente se comporta un cuerpo, una persona, un ser humano ante impactos de bala. Ver que no es como en las películas, que es otro de los temas, por ejemplo, cuando se practica con ponerle las camisas a las siluetas para sacar esa noción de que muchas veces un impacto es sinónimo a una explosión de sangre, como se vende muchas veces en las películas, y la realidad no es así. Y por eso es que mucha gente, cuando ve videos y ve a alguien que le dispara a otra persona y no cae inmediatamente y se dice chapa, no le pegó ni un solo tiro, pero es que en la vida real los impactos no se ven como se ven en la película. En la película todo está aumentado para dar esa sensación de impresión y ese efecto de los efectos especiales y todo eso, pero en la vida real no se da así. Entonces sí, la recomendación mía siempre es que vean videos, que estudien, que vean información. Ahí van a quedar unos links en la descripción del video. Hay una entrevista, no es una entrevista, es una charla que la da un doctor que es un doctor en área de trauma, si no me equivoco, o un doctor de sala de emergencias. Tiene subtítulos, él lo está dando en inglés, pero es un video que se le colocaron subtítulos, que habla precisamente sobre eso, sobre heridas por armas de fuego y la efectividad de ciertos tipos de calibres, y como en lo que son armas cortas, la probabilidad no recuerdo el porcentaje, pero la probabilidad de que una persona sobreviva disparos por arma corta es muy alta. Digamos, la capacidad real de un arma corta para detener un agresor en contexto, digamos, con otros tipos de calibres y escenarios es muy baja, y uno de ellos, eso es lo que uno porta, porque eso es lo que la ley nos faculta portar, y por comodidad y todo. Pero hay que entender las limitaciones de la herramienta que uno porta, y eso solo viendo y estudiando se da uno cuenta de realmente las limitaciones que tiene, para saber realmente que hay que todavía ponerle más al entrenamiento, hay que enfocar ciertas cosas, hay que hacer cosas diferentes a la hora de entrenar, y eso solo se logra entendiendo bien todos estos temas. Que no sé, a mí siempre me parece muy interesante el tema de la sobrevida, porque mucha gente no lo contempla y lo deja ahí como algo de ladito a la hora de practicar sus entrenamientos. Yo quisiera hacer entonces, ya para ir cerrando, como dice Eduardo, tal vez una especie de resumen. ¿Qué es entonces sobrevida? Para quedar todos claros, es ese tiempo o ese momento temporal después de una herida letal, una herida mortal, hasta el momento de fallecer. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Puede ser segundos, minutos, 400 metros, 500 metros, puede ser muy variable. ¿De qué depende eso? Depende del lugar donde esté la herida, de la adrenalina, de la contextura física de la persona, de lo drogada, tomada o alterada que esté o no. ¿Qué implica entonces instaurar esta idea de sobrevida en todas las personas portadoras? Valorar o entender que hay la posibilidad de que creamos que una persona ya está herida mortalmente, pero todavía hay un espacio temporal donde puedo ser agredido todavía, y que la ley todavía me lo contempla para generar o continuar con esa defensa. Dicho eso, ¿cuál es entonces la recomendación? En los entrenamientos hay que contemplar esa sobrevida, y en la aportación diaria también, básicamente, ¿verdad? Correcto. Sí, a la hora de tomar decisiones. Por ahí hay un capitulito que tenemos pendiente, que es cómo tomar la decisión de mi primer arma, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen que contemplar varios aspectos, desde, no sé, la rutina, sí, o sea, a qué trabaja, su cuerpo, la plata, el color, o sea, sí, la marca, ¿verdad? Que no sea Glock, dijo Murillo, ¿verdad? Bueno, muchas cosas. Entonces, mentira, yo no he dicho eso. Desde ese punto ya empieza a tomarse esos aspectos en cuenta. Yo tal vez ya para ir haciendo un cierre, bueno, obviamente, digamos, estos temas se intentan tocar dentro de lo que es el espacio y el tiempo que tenemos acá, de conversarlo un poco, de exponérselo a la gente. El plan muchas veces es incluso nada más mencionarlo porque esto es casi que una mención, un episodio de podcast es como mencionarlo.
hay personas que se dedican al análisis como tal de este tipo de situaciones, de cómo se comporta el cuerpo. Existen institutos que dan capacitaciones especializadas solo en eso, de ver cómo funciona a nivel clínico, a nivel mental, y a raíz de todos esos estudios es que entonces se llevan estudios de balística, cómo mejorar el rendimiento y toda la tendencia que hay, ¿verdad?, en tecnología en torno a las armas de fuego. A final de cuentas, comprendamos que el desarrollo, por ejemplo, de una munición muchas veces se da a raíz de una necesidad, y esa necesidad viene a raíz del estudio de casos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que falló? Si fue un error humano, si fue un error mecánico, si fue un error de rendimiento de la munición. Bueno, todo esto lo que da es para un montón de cosas, y la gente que le gusta y le apasiona estos temas tiene para meterse en un mundo de investigar y a final de cuentas aprender, mejorar, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Ojalá les haya gustado el tema, que ojalá comiencen a investigar más. Si tienen algo que aportar, también que lo dejen ahí en los comentarios, ¿verdad? Que ojalá aporten algún video, algún link, algún enlace ahí, que la gente también pueda meterse a leer cosas que tal vez les pueda parecer interesantes, y que ojalá este tipo de propuestas, pues, que la comunidad también vaya generando aportes, que al final de cuentas es lo que queremos. Ya estamos en la 5ª temporada, se dice fácil, pero ¿qué tenemos ya? ¿2? ¿O vamos para el 3er año, Esteban? No, pucha, en años no sé. Pero bueno, 5 no sé. 5 temporadas. 5 temporadas. La primera foto ahí, a ver. Sí, 5 temporadas para cuando empezamos, que dijimos, vamos a démosle a ver quién sale tirándonos. Se agradece más bien el apoyo que de verdad hasta el momento hemos recibido. Creo que ha sido de provecho. Es bonito, bueno, Eric no tuvo el chance tal vez de llegarse al polígono el fin de semana, pero es bonito cuando llega gente y te dice, es que vieras que tal episodio me sirvió para despejar alguna duda y le investigué un poquillo y ya logró sacar un trámite, o ya se involucró de una manera un poco más orientada en el tema de la aportación. Entonces todo eso se agradece, porque a final de cuentas es lo que en realidad estamos intentando, ¿verdad? Dejar un granito de arena. Edward, antes de que tire la frase y la... Perdón, tenemos una sección pendiente hoy, ¿verdad? Sí, la vez pasada la hicimos sí, también. La sección. Sí, no nos vamos a ir sin irnos. Sí, ¿Cómo buscan ustedes en internet el tema de la sobrevida? En Google. Porque digamos, yo digité para estar revisando un poco el tema, yo puse la palabra sobrevida, que es, y sale otras cosas completamente aparte. Entonces, ¿cómo se puede buscar mejor? Ok, vean, yo les recomiendo que si quieren verlo desde la parte clínica médica, busquen, por ejemplo, comprender lo que es el shock. Eso te va a dar a vos un panorama enorme, ¿verdad? Digamos, a revisar en la parte, como dice, de videos, en la parte de videos de Murillo, muchos, ¿cómo se llama?, escritores hacen referencia al texto como tal, que le podemos dejar alguna bibliografía, ¿verdad?, referente a lo que es el estudio del enfrentamiento armado como tal. Y obviamente ahí también va a depender de qué fuentes revisen. Eric, muchos de estos temas, lamentablemente, la mayor literatura enfocada al análisis del enfrentamiento armado está en inglés, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa, que también muchas referencias también están directamente referenciadas al idioma. En español puede que hayan algunas literaturas ahí, voy a ver si las logro referenciar. En España principalmente hay algunos instructores que tienen muy buenas referencias y se dedican a escribir buenos blogs, entonces voy a publicarlos ahí, y tal vez a través de ahí ese hilo ya la gente lo va siguiendo y le va dando continuidad. ¿Qué tenemos entonces para la sección del... El dato curioso. Dato curioso. El dato curioso. El dato curioso mío es en relación a la invención del revólver. ¿Se acuerda quién hizo la invención del revólver? ¿No? ¿De algún...? Samuel Colt fue el inventor del revólver. El dato curioso es que resulta que la invención del revólver la hizo a los 16 años. Por error. No fue por error. Eventualmente, hasta que la pudo patentar, ya tenía edad para patentarla, pero la invención como tal, el diseño y los mecanismos y todo lo que él ideó para el revólver, lo hizo desde los 16 años, el creador del revólver, Samuel Colt. Ese es el dato curioso. Y eso está interesante para dejarles entonces una pregunta, para que la gente se vaya haciendo tareita ahí para otros datos curiosos, que creo que está interesante la sección. Ojalá a la gente les
les guste y ojalá se apunte algún patrocinador ahí. ¿Qué fue primero? Hershey's. ¿El huevo o la gallina? No. ¿Qué hubo entonces primero? ¿El revólver o la pistola? No contestemos y ahí dejémoselo a la gente que lo investigue. Y ahorita nosotros fuera de cámaras nos metemos a ChatGPT. ¿Qué falta? Bueno, Eric, perdón. Ahora también que vos mencionabas eso, las inteligencias artificiales actualmente en investigación, hay algunas que son especializadas, no se vayan con las más comerciales, que en temas de investigación de temas académicos también a la gente le puede servir ahí. Ahora son un poquito más eficientes que los buscadores. Eso sí, nada más cotejen las fuentes y no se crean todo lo que ella redacta como tal. Ojalá que se metan a buscar las fuentes para leer. Muy bien. Entonces, nos vamos con la frase. Frase. Ok, es un poquito, tal vez es incluso como un texto. Vamos a ver. Básicamente la frase es memento mori. Dice que recordar que nuestro tiempo es limitado no es algo triste. Es una llamada a despertar. Cada día puede ser el último y justo por eso cada instante cuenta. No se trata de temer el final, sino de vivir con más propósito, más presencia y más valor. Recuerda que eres mortal. Muy bien. Vamos. Ajá. Hasta luego, gente. Vamos.